en el Sol de Antequera con uno o el fichaje estrella, ¿no? Podemos decir un poco de estas elecciones municipales en el Partido Popular, cuando el alcalde de Santa María, bueno, cuando lo vimos él allí con otras personas, dijimos, fichaje. No creo que venga a ver esta presentación de la... Tan arreglado, ¿no? Pues una chaquetita, ¿no? De la lista en Santa María, que prácticamente era los que estaban en la lista, algún allegado y los medios de comunicación, y olía fichaje como luego lo hizo así público, ¿no? Bueno, de todos conocido, nuestro artista, el artista en ese salto entre el siglo XX y XXI, recordamos sus exposiciones, aquel directo en la fachada de San Luis, ¿no? Que sí, nos tomó mucho emocionante. la atención, y bueno, y aparte de artista, pues su responsabilidad, ¿no? En la Fundación Unicaja, llevando uno de los tantos museos que tiene Málaga. Sí. Bueno, y llega un día, y supongo que, no sé si fue el alcalde o quién sería el que le llama y le dice, Pepe, José, ¿cómo fue? Es una llamada un día por la tarde y se produce, y os puedo decir que el 99% de esa llamada se habló de Antequera. Fue precioso, todavía me emocionó mucho, ¿no?, al hablar de todo eso. Me dice que quiere contar conmigo y yo me emocioné también muchísimo, porque entendía a lo mejor, quizás, fíjate, que lo pensé, que quedamos en hablar, pero yo le dije que sí, casi al minuto cero. Y no tuve que decirle, voy a dedicarme 2 días, o 3 días, una semana, minuto cero. Decía García Márquez que él escribía para que le quisieran. No hay nada como sentirse querido, y la verdad he llegado a un sitio en el que uno se siente muy querido por los compañeros, por las personas que están al lado. Es un grupo humano fantástico, que visto desde dentro es más fantástico aún. Y me apetecía mucho ese cambio de registro de lo privado a lo público, en el sentido de que, bueno, creo que está bien revertir en lo público todo lo que se ha aprendido en lo privado. ¿Qué nos puedes compartir de esa conversación sobre Antequera en la que le ofrecieron formar parte de la lista? ¿Qué hablaron? ¿Qué fue lo que...? Hablamos de todo. Hablamos de fútbol, del efebo, de todo, de los paseos por Antequera. A qué hora me gustaba pasear, a qué hora hacía yo deporte por los circuitos, ¿no?, o al menos andar, ¿no?, en mi caso, ¿no? Es Antequera en su contexto. ¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza, por la mente, a mí me gustaría dedicarme a la política? ¿O fue a raíz de la conversación con Manolo cuando...? Siempre lo he tenido, siempre ha sido como una inquietud de tenerlo como en mente. Desde que hacía muchísimo tiempo, pues bueno, leías cosas de la política, entendido la política como los ciudadanos que viven en la polis, ¿no? Era ese tema de hacer ciudad, ¿no?, de hacer contexto. Entonces siempre me llamaba mucho la atención, y estoy aprendiendo día a día, ¿eh? Todos los días aprendo una cosita, además me lo doy un poco como un corsé, de decir, todos los días tengo que aprender una cosa. Y estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, una de ellas, si queréis os la comparto, que es que en política, y me encanta eso, los tiempos son fundamentales. Es decir, yo tengo aquello aquí, pero antes de llegar yo allí, cogerlo directamente, hay pasos que se tienen que disfrutar y se tienen que ver, ¿no? Entonces, la política siempre me ha llamado mucho la atención, siempre la hemos seguido. Fíjate que en mi casa, con 2 niños, se ve en telediario y se ve, ¿no? Pero es verdad que esto es una oportunidad única que no debería de dejar de pasar. En la política, Antequera, son ambas cosas las que le llaman la atención a... Por supuesto. Es que para mí van juntas. Es decir, la ciudad donde yo he vivido, donde he nacido, he nacido desde pequeño, en mi infancia, desde pequeñísimo, hasta hoy en día, ya con unos cuantos años más, pues ves todo el cambio, ves la evolución. Todo eso tiene una explicación, todo eso responde a una explicación y a una evolución lógica, ¿no? Ser parte o formar parte de eso me parece una cosa como muy atractiva y muy interesante ya a nivel también personal, ¿no?, de enriquecedor. Por supuesto que sé que todo es complejo, pero también es complejo en lo privado, también es complejo en lo público, pero no hay nada tan emocionante como hacer un trabajo y que las cosas pues salgan. En su caso, el 28 de mayo, si sale electo, como evidente que debe de salir, ¿se dedicaría al 100% al Ayuntamiento de Antequera o seguiría trabajando con...? Todo eso depende del jefe, que es quien va a dilucidar todas estas cosas. Yo estoy al 100, no al 200%, en cuanto a pero que si ganas. Pero que si se lo pide, no habría problema. Sin problema, porque también lo comentaba antes fuera de cámara, el tema de salir de un sitio y que te quieran,
que te digan, oye, nos alegramos por ti, pero también nos da mucha pena de que te vayas. Eso también es bueno. Lo que no dejará es su pintura, ¿no? Su rato, su... Bueno, ahora se va todo a optimizar aún más, si cabe, porque siempre yo he llevado las cosas como muy estructuradas, ¿no? De hecho, para no tener que ir a ningún sitio, a ningún estudio a pintar, mantengo el estudio en mi casa, ¿no? Eso ya me hacía de que estando en mi casa, pues tenía el trabajo también allí, ¿no? Se va a optimizar todo. No quiere decir, a ver, el otro día vi un vídeo sobre la película de Van Gogh y le pregunta, ¿por qué eres pintor? Y dice, pues es que soy pintor porque es que, escúchame, no sé, hay poquitas cosas más que puedo hacer. Y es verdad que la pintura es una cosa que la llevas y no la puedes dejar. Quizás me dedique menos a lo que es el mundo del arte, eso es otra cosa. Si tuviera que hacer un cuadro, hoy en día, de cómo está Antequera en el 2023, ¿qué llevaría o qué nos faltaría en él? Pues eso lo he pensado. Y además me alegra mucho, como dicen, ¿no? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Lo he pensado mucho, porque yo creo que Antequera es un gran lienzo del mejor lino, el lino belga, es el lienzo bueno. Y Antequera es ese gran lienzo, que está ya pintado, tiene muchas cosas pintadas, pero sobre el cual todavía, o sea, es tan bueno el lino que tiene capacidad de absorber y de pintar muchas cosas más. Es decir, Antequera está en progreso constante, es una cosa que va en crecimiento, ¿no? Y eso es maravilloso, ver cómo crece todo eso. ¿Qué añadiría a ese lienzo de Antequera? Suponemos que, aunque es temprano, hay que esperar el resultado, hay que esperar las cosas, pero si ha dicho que sí, tendrá alguna idea de decir, pues a mí me gustaría aportar. ¿Qué aportaría ese gran lienzo de Antequera? Pues añadiría ¿Qué falta para...? Un buen marco dorado, que va a ser el del 28 de mayo, cuando, ojalá, todos los ciudadanos apoyen el proyecto en el cual yo también he querido formar parte, ¿no? Ese sería una cosa interesante, ese gran marquito bueno, con estofado dorado, y que sería precioso, ¿no? Pero claro, es lo que te decía antes, sí. En política todos sus tiempos, estamos trabajando, y el 28 pues las urnas lo dirán. Le preguntaría, pero no le voy a preguntar de deporte, de asuntos sociales, de residencias mayores, no, me puedes preguntar de todo eso porque... Entiendo que el tema de cultura debe de ser una de las visiones que ha visto Manolo para llamarle. ¿Cómo está la cultura hoy en día en Antequera, cultura en general? Pues mira, es interesante esto porque me decía el deporte y tal y cual. A uno o dos contactos míos hay personas que están destacando en deporte, hay personas que están destacando, mira, hace 3 días, 4 días, por ejemplo, está mi familia, mi hijo, ¿no? Acaba de ganar una beca del Centro Andaluz de la Letra. O sea, hay gente muy jovencita que está haciendo muchísimas cosas en Antequera, pero en todas las facetas, en todos los estamentos, ¿no? Y eso cuando ocurre eso, es que algo se está haciendo muy bien, porque ya digo, en deporte, hay gente, mi hijo hacía atletismo y hace todavía atletismo, y tiene compañeras que están en el campeonato de España, chicas que son maravillosas y que son atletas, pero es que en otras facetas, en informática, tal. Entonces, yo creo que cuando eso ocurre en un sitio, es porque se están haciendo bien las cosas y porque hay una proyección hacia el futuro bastante importante. Entonces, un placer estar en este momento aquí, claro. La cultura en Antequera, nos quedamos casi siglo XVIII, XIX, ahora tiene mucha predominancia el barroco, se ha integrado también la época romana y todo ello. Suponemos que hay que pensar en ese siglo XXI, siglo XXII, ¿no? Ese proyecto que dijo el alcalde en el museo cuando se hizo oficial la adquisición del paquete cómico de Toral, habló de ese museo de arte contemporáneo. Suponemos que algo que usted como artista contemporáneo diría, uff, eso ya sería... Yo, fíjate, yo como artista sí te puedo comentar una cosa, y creo que por ahí van los tiros a nivel ya mundial, no es tanto tener un edificio, un cubo blanco, en donde cualquier cosa que ponga puede quedar bien, sino explorar nuevas posibilidades de edificios ya propios que son maravillosos. Es decir, el buen artista se ve cuando tiene que dialogar con espacios que no son propios, que no son las 4 paredes blancas y tal. Y es que antes que eran eso, estamos de sobra. Sí, estamos seguros que veremos reutilización de espacios que ahora mismo no tienen uso. Puede ser una idea, una exploración básica de nuestra realidad. Y nuestra realidad es que muchas veces se quiere hacer, a lo mejor en algunos sitios se quieren hacer determinadas cosas, cuando lo que tienes aquí es maravilloso y es cuestión de explorar y ver nuevas en cierto aspecto, posibilidades.
con todo el respeto a la capital, que no pasa por el Málaga, ¿no? Abrir 200 museos y luego pensar Yo puedo, claro. si mantenerlo abierto, el Claro, uso, claro. pasa esto, lo Yo otro. puedo hablar de Málaga, y yo puedo hablar de Málaga en ese sentido bastante porque llevo allí muchísimo tiempo. Y he sido parte, o soy parte de todo aquello. ¿Qué pasa con Málaga? Pues que, bueno, hay muchos museos, efectivamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando esos museos vienen, casi todos son, no me gusta la palabra sucursal, ¿no? Pero bueno, sí es un apéndice del Pompidou francés, o en el caso del ruso también, y todo eso, ¿no? Cuando vienen aquí, a Málaga, verdaderamente creo que lo que sería interesante es que cuando ellos vienen, el viaje sea también para allá. Es decir, el tejido que tú tengas en Málaga, hacerlo también de alguna manera circular con respecto a allí, para que haya flujo y reflujo de... Claro, algo que se podría también atribuir a Antequera, ¿no? Que no Por solo, supuesto, ¿no? por supuesto. Me consta que hay mucha gente que bien o ha estudiado Bellas Artes aquí en Antequera, que son muy jóvenes, que están acabando, porque he sido también profesor en la facultad y me he encontrado con algunos, y me consta que hay mucha gente que está, si no acabando, empezando Bellas Artes, y eso bueno, es maravilloso. ¿Es necesario, es posible que se valore la obra de jóvenes artistas? Vamos a lo siguiente. Martínez Labrador, con queda para que tenga un sala en el Museo de Antequera. José María Fernández, que vamos a contar de él, ¿no? Cristóbal Toral, con más de 80 años, le compran el primer cuadro su ciudad, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar a todos esos jóvenes talentos? Le vimos, ¿no? En aquella charla que tuvieron en la sala de San Juan de Dios, que luego hemos hilado y mira, ahí sabía ya que ahí estaba fichado ya. Ahí, bueno, no puedo yo sé ese documento, por ese documento está pido ahorita, pero... Es que luego le damos vuelta y mira, aquel día estaría, no sé yo, pero ¿qué podemos hacer para que los jóvenes tuvieran su espacio, su sitio? Pues mira, que esperar 80 años ya, para ser... Sí. Se lo comentaba también a Cristóbal ese día justo, en el sentido de que digo, Cristóbal, me ha parecido esto una cosa bonita porque era una especie como de carrera de relevo, en el que el mayor le da el relevo al joven y sigue. Y eso me parece interesante. Al joven no hay que darle, quizás, porque yo he pasado por ahí, todas las facilidades. Cuando digo todas las facilidades me refiero a darle excesivas facilidades. El joven tiene que, y sobre todo en pintura, para pintar, se debe pasar mal. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y yo he pasado por ahí, porque no es un hobby, no es una cosa que tú digas, me lo estoy pasando bien. Mis hijos saben que, y por eso a ninguno de ellos les gusta la pintura, saben cómo yo lo paso cuando yo estoy pintando para una exposición, para un proyecto, para alguna cosa. Es pasarlo mal. Después tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero hay que darle ese consejo, esa cosa, pero que ellos caminen también solos y esas posibilidades de trabajar, y sobre todo espacio y sitio y programaciones y muchas más cosas. Estaremos más tiempo, pero vamos a hablar de las elecciones y su formación de la candidatura. Terminamos con dos preguntas. Una le vamos a preguntar para que pueda aportar Medina Galeote por qué confiar en el PP en estas elecciones y qué es lo que puede aportar, por qué confiar en el PP porque está Medina Galeote, un poco las dos cosas. ¿No? Empezamos por el por qué hay que confiar en el PP. El PP lleva muchísimo tiempo sin mí y eso es así, y yo vengo a aportar y a sumar. Yo vengo en un momento dado, si necesitan de mí para cualquier cosa, aquí estoy yo. Yo voy a aportar una cosa que a mí me han enseñado desde muy pequeño, que da trabajo, y después, si queda un poquito de cosas, trabajo también. Esa cultura de ese esfuerzo es lo que yo he vivido siempre. Y en la privada tú sabes que si no es así, te enseñan el camino de la puerta muy rápido, oye mira, muchas gracias por tu servicio. Entonces, esa constancia es la que yo quiero aportar, sea donde Manolo quiera o haya pensado para mí, pero esa constancia y ese trabajo. Yo soy persona de trabajar, de meditar, de reflexionar mucho las cosas, y cuando hay que actuar, pues actúa. Pero esa es la idea. Muchas gracias. Soy una Medina Galeote en la ciudad del barroco, del renacimiento, de la prehistoria y todo. Encantado. Hay que pensar en el futuro, ese siglo XXI y XXII, y Medina Galeote nos puede aportar esa nueva visión, ese nuevo antegrano y arte que hay previsto en todo. Muchísimas gracias.